wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. Hola, bienvenidas a mi canal. Estáis en el canal de Linas Crochet y Punto. Y esta semana vamos a tejer, mirad, esta prenda, que no sé cómo llamarla, si chaquetita, cardigan, capita, chaqueta. Bueno, pues nos va a hacer un poquito la función de chaqueta, pero se va a tejer casi como una capa. Y muy fácil. Con 2 vueltas que te explico vas a saber hacerla. Vale, yo ya la tengo casi lista para hacerle el cierre, que ya le tengo puesto aquí una pincita para que me marque el cierre. Y bueno, ya veréis que es fácil porque vamos a ir creciendo como un canesú. Voy a quitar para que veáis bien. Vamos a crecer con una lana, yo te recomiendo gordita para que te cunda un montón. Yo lo estoy haciendo así, pero tú lo puedes hacer con el material que quieras. Simplemente tendrás que dar más vueltas si lo haces con un material más fino. Ahora te digo qué material estoy utilizando yo. Te voy a enseñar primero cómo empezaríamos la labor. Mira, vamos a montar una serie de cadenas, que son 70 en mi caso. ¿Vale? Y aquí, como veis, bueno, empezamos aquí. Tengo mis 70 cadenas que yo he distribuido en delantero, manga, espalda, la otra manga y el delantero. Y entonces iremos tejiendo vueltas. En la parte de los delanteros nos irán quedando restos. Y en las esquinas vamos a ir creciendo 1, 2, 3 y 4 esquinas. Vamos dando vueltas y nuestro tejido va a ir creciendo. Bueno, pues yo a las 15 vueltas he dejado de hacer crecido y he tejido 3 vueltas más sin crecer en recto. Vale, para la medida que yo estoy trabajando, que fácilmente da hasta una L, XL. Esto da mucha talla, ¿eh? Si tú quisieras más talla, pues seguirías tejiendo, creciendo y paras de crecer después que yo. ¿Vale? Y la medida te la voy a dar ya también. Apunta por ahí si tienes papelito para que no... Te lo doy al principio porque sé que muchas saltáis el vídeo y después me preguntáis, ¿cuánto mide? Pero ya lo digo durante el vídeo, pero claro, si os saltáis trozos del vídeo no lo veis. Así que lo voy a decir ya. He tejido creciendo hasta la 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hasta aquí he crecido. Quiere decir que a los 27 centímetros he dejado de crecer y he tejido, os he dicho entre 3, son 1, 2, 3, 4 vueltas más, ya sin crecer. Entonces tengo un total de 34 centímetros, justo antes del cierre. Una vez que cierro las esquinas y ya separo manga de cuerpo, seguiré tejiendo un poquito más. Y luego las mangas independientes, que también tendremos que hacerlo lo largas que queramos. ¿Vale? Así que, mira qué fácil. Son 2 vueltas que se repiten y vamos a ir creciendo justamente a los lados de las esquinas. La esquina hace un motivo bonito, como veis, muy bonito en relieve. Y donde yo voy metiendo crecido es aquí, al lado de las esquinas, hasta llegar a un punto donde ya, mira, aquí se ve claramente cuando ya no he crecido más. 1, 2, 3, 1, 2, 3, a ver dónde está la 4, 1, 2, 3, 4. Aquí, pues no han sido antes, ha sido, no, porque este pertenece así, sí. Lo que te digo, 4 vueltas sin crecer, porque se crece cada 2. Aquí he crecido, aquí no, aquí he crecido, aquí no, aquí, ¿vale? Bueno, ahora lo entenderás cuando te explique el patrón. El material que yo estoy utilizando. Bueno, ya esto una vez que ya te digo, mira qué bonito queda. Una vez que lo doblamos, se te forma ya tu chaquetita. Tendremos que crecer un poquito la manga y un poquito del largo, pero ya está casi lista.
Bueno, pues yo estoy trabajando con un material que te da un grosor para una aguja gancho del número 6, porque yo estoy utilizando, bueno, pues para no hacer un ovillo tan gordo como yo me hago los ovillos, para que no me quede tan gordo, yo me he dividido en dos, que son 4 y 4 hebras, que son 8 hebras finitas, pero que me da un grosor para un gancho del número 6, de 6 milímetros. ¿Vale? Utiliza el material que quieras. Algodón, acrílico, lanita como yo, como tú prefieras, depende de tu época del año para lo que lo quieres. Pero eso sí, las medidas que te estoy dando son para este grosor. Igualmente se adapta, como te digo, a todo, porque si tú estás trabajando un material más fino, con un gancho más fino, pues vas a tener más problemas al inicio, que con 70 cadenas no vas a tener suficiente. Y luego me preguntáis, ¿y para 120 cadenas cómo distribuyo? Es que eso lo tienes que recalcular. Lo tenéis que recalcular vosotras, porque imagínate, cada una va a trabajar con un material, yo no puedo hacerlo tan particular para cada una. Yo hago una cosa genérica y luego tú lo tienes que adaptar. Por eso siempre recomiendo que si quieres que te quede como yo, trabajes los grosores que yo trabajo, si no luego tienes que recalcular. Simplemente, para recalcular te voy a decir un dato clave, y es que para las esquinas sí o sí necesitamos 13 cadenas. 13 puntos, 13 cadenas a la hora de montar. Entonces yo he utilizado 13 cadenas por 4 y lo demás lo he distribuido en delantero, manga y espalda, ¿vale? Entonces ten ese dato para si tú quieres adaptarlo más que a talla, porque ya te digo que esto da para muchas tallas, más que a talla, para adaptarlo al material que tú estás utilizando, por si estás utilizando un material más fino que yo. Que cada esquina lleva 13 cadenas y tienes que multiplicar 13 por 4 y luego lo que vayas a sumar de más, distribuirlo en delantero y espalda. Date cuenta que el delantero y la espalda, la suma de esos dos tiene que dar la espalda. Por ejemplo, un ejemplo, ¿vale? Si yo tengo aquí 5 antes de la esquina y aquí 5 antes de la esquina, aquí tengo que tener de esquina a esquina 10. Los 5 y 5, ¿vale? Y luego, para la manga ya sabéis que se monta un poco menos. Siempre se suele quitar un tercio o así a la manga, de lo que hayas montado a la espalda. O sea que si, por ejemplo, pues no sé, tienes 25, aquí serían 15. O sí, bueno, tú calculas más o menos. Yo es que hago en mi cálculo, pues me voy haciendo mi cadena, me voy probando y voy distribuyendo como yo quiero. Yo tampoco llevo un cálculo así exacto, pero más o menos para que te hagas tus cuentas. Pero ya os digo que lo ideal es que lo hagáis con el mismo grosor que yo y así no tenéis problemas. Lo primero que haremos es montar esas 70 cadenas y ahora te digo cómo las vamos a distribuir. Lo primero que tenemos que hacer es montar 70 cadenas y hacer una vuelta en punto bajo en esas 70 cadenas. Aquí tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voy a hacer hasta 70. Tengo mis 70 cadenas, lo estoy haciendo en este color para que creo que lo vaya a diferenciar mejor, ¿vale? Un tono más clarito. Vale, pues tengo mis 70 cadenas. Ahora, una cadena extra para poder entrar en la primera de las 70 y vamos a ir haciendo en cada cadena puntos bajos. Tenemos que tener un total de 70 puntos bajos. Bueno, pues ya tenemos esta vuelta de preparación en punto bajo y ahora vamos a hacer la primera vuelta del patrón. La primera vuelta que se repite, haremos la 1, la 2, la 1, la 2 todo el tiempo, ¿vale? Entonces ahora sería la 1 y aquí empezamos con 3 cadenas para hacer, perdón, vamos a hacer 2 cadenas nada más para hacer el primer punto alto y ya te va, este punto te lo saltas, te vas al siguiente y haces 2 puntos altos más y siempre al principio y al final vamos a empezar con 3 puntos altos y vamos a terminar con estos 3 puntos altos, que serán nuestros delanteros, ¿vale? Y ahora vamos a empezar ya directamente haciendo la primera esquina. Separo con 1, 2, 3 cadenas y salto 2 puntos. En el tercero hago un punto bajo. Ahora haremos 2 cadenas, vuelvo a saltar 2 puntos y aquí en el tercero hago punto alto, 2 cadenas, punto alto. He hecho como una V, una cadenita de separación, salto un punto y en el siguiente vuelvo a repetir una V. Punto alto, 2 cadenas, punto alto.
Así será mi primera esquina. 2 cadenas. Aún no lo hemos terminado. 1, 2. En el tercero, un punto bajo. Ahora habremos terminado ya nuestra primera esquina. 1, 2, 3 cadenas, salto 2 puntos y en el tercero, a partir del tercero hago 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora mismo estoy en la manga, en una de las mangas. 3 cadenas y me voy a hacer otra esquina ya. 1, 2, en el tercero un punto bajo, 1, 2 cadenas, 1, 2, en el tercero una V, punto alto, 2 cadenas, punto alto, una cadena de separación, salto un punto, en el siguiente de nuevo una V, punto alto, 2 cadenas, punto alto. 2 cadenas, salto 2 puntos y un punto bajo. Y ya tengo otra esquinita. Hasta ahora, mira, ya tengo delantero y manga. Aquí tengo una esquina y aquí tengo la otra. Y ahora voy por la espalda. Y para la espalda he dejado, porque aquí he utilizado 1, 2, 3, a ver, antes de la esquina. Tengo mis 3 puntos, 4 y 5 puntos. 5 puntos y ya tengo los 13 de la esquina, ¿vale? Y luego para la manga, te lo digo por si tú estás trabajando, por si quieres, pues ya sabes que aquí van 13 y si yo tengo 5 y tú tienes un material más fino, quieres poner 7, 8, 9, los que bueno, impar mejor, ¿vale? Pues si yo tengo 5, pues 7, 9, 11, ¿vale? Y aquí para la manga he dejado, voy a contar de esquina a esquina cuánto, o sea, a partir del punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos he dejado para la manga. Aquí 5 y aquí 7. Y para la espalda, voy a mirar un momentito porque no lo recuerdo y lo tengo que mirar. Un segundito. A ver, para la espalda he dejado, aquí van 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, 6, 7, 8, 9 y 10. Para la espalda he dejado 10, claro, como aquí hemos dejado 5, ¿vale? Entonces, aquí hago 1, 2, 3 cadenas. Un segundito. Sí. He hecho mis 3 cadenas, salto 2 puntos y hago los 6 puntos que me encuentro en punto alto. 1, 2, 3, 4, a ver, 4, 5, 6. Ya está, ya tengo mis 6 puntos. Ahora, 1, 2, 3, salto 1, 2 y hago un punto bajo. Y ya empezaría la otra esquina. Entonces, si cuento, tengo después del punto bajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ya tengo el punto bajo. ¿Vale? Esa sería mi espalda. Como tengo 5 en el delantero, utilizo el doble para la espalda. Porque luego con el otro delantero, 5 y 5, 10. ¿Vale? Te explico todo esto para que luego no me tengas que preguntar. Si estás trabajando con otro material y tú me dices, es que el cuello me queda muy pequeño a mí y no me queda porque estoy utilizando un material más fino y entonces necesitas más cadenas. Recuerda, 13 cadenas para esquina, 13 cadenas para esquina, ahora otras 13 cadenas para esquina más otras más. Con lo cual, eso lo tienes que respetar. Lo de los 13, las 13 de las 4 esquinas lo tienes que respetar. Lo que sume, pues si aquí haces 7, aquí tienes que hacer 14. ¿Vale? Y las mangas, pues yo, por ejemplo, si aquí he hecho 5, aquí he hecho un poco más, pero no mucho más. He hecho, no recuerdo ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale, pues si tú haces aquí 7, aquí haces 9. ¿Vale? Bueno, pues ahora ya no explico más nada y vamos ya al patrón, ¿vale? Ya el tema de las medidas, espero que te haya quedado claro.
pero que lo ideal es que lo hagas como yo. Ahora, la otra esquina. 1 y 2 cadenas. Salto 2 puntos y en el tercero hago de nuevo una V, 2 cadenas, una V. Una cadena. Salto un punto y hago otra V. 2 cadenas y un punto alto. Tengo mi otra esquina después de la espalda y ahora me voy a la manga. 2 cadenas, salto 2 puntos y en el tercero un punto bajo. Ahora he terminado la esquina. La esquina va de punto bajo a punto bajo. Y ahora a la manga, 1, 2, 3, salto 2 puntos y tengo que hacer 3 puntos altos, perdón. Como la otra manga. 1, 2 y 3. Tres cadenas, salto 2 puntos y punto bajo. Y hasta aquí tengo yo mi manga ya. Ahora vamos al otro delantero. Primero la esquina. 1, 2 cadenas. Salto 2 puntos. Una V. Punto alto, 2 cadenas. Punto alto. Cadena. Salto un punto y punto alto. 2 cadenas. Y punto alto. 2 cadenas, salto 2 puntos y punto bajo. Y ya he completado esa última esquina que tenía que hacer. Y ya estoy en el delantero. Aquí hago 3 cadenas, salto 2 puntos y trabajo los 3 que me quedan en punto alto. 1, 2 y 3. Y hemos completado la vuelta número 1. Ya hemos ubicado nuestras esquinas, hemos separado toda la pieza, ya tenemos delanteros, esquina, manga, esquina y espalda. ¿Vale? Ahora giramos del derecho y hacemos la vuelta número 2. Y ahora vais a ver cómo vamos a ir haciendo. Yo creo que todavía no, pero bueno, vamos a hacer la vuelta 2 y ahora os digo cómo vamos creciendo. En la vuelta 2 donde hacemos los crecidos y se hacen de esta forma, mirad. En la 1 se trabajan los puntos y en la 2 se hacen los crecidos y además se hace lo bonito de la esquina. Entonces nos tiene que coger siempre del derecho. Ahora mismo estamos del derecho. Subo con 2 cadenitas para hacer el primer punto y trabajo los otros 2 en punto alto. 1 y 2. Y ahora, donde tengo las 3 cadenas justo antes del punto bajo que pertenece a la esquina, ahí vamos a hacer 3 puntos y ya estamos creciendo. 1, 2 y 3. Ahora hago una cadenita de separación y en la vuelta 2 la esquina se trabaja de esta forma. Una cadenita de separación, salto esto y me voy de la V que tengo 1, 2 puntos altos, cadenita, 1, 2 puntos altos. Aquí en el primero saco 1, 2 y 3 veces. Cierro y cierro, ¿vale? Y ahora hago una cadenita. Daros cuenta que he cogido ese punto como en relieve. Una cadenita. Dentro de la V hago un punto alto, una cadena y un punto alto. Estoy haciendo una V, una cadena. De nuevo cojo en relieve aquí 1, 2 y 3 sacadas. Cierro y cierro. Y separamos con 1, 2 y 3 para hacer lo mismo en la otra V. Cojo en relieve el primer palito, 1, 2, 3, cierro, cierro, una cadena. Dentro de la V voy a hacer una V con un punto alto, una cadena y un punto alto.
un punto alto de separación y repito el puff. 1, 2 y 3 sacadas en relieve. Cierro y cierro. Y una cadenita de separación. Y hemos terminado la primera esquina. Ahora vamos por la manga. Tienes tu cadenita de separación y aquí, en estas 3 cadenas, no en estas que son 2 antes del punto bajo. Después del punto bajo, justo en estas 3 cadenas, hago 3 puntos para hacer el aumento de este lado. 1, 2 y 3. Trabajo los 3 puntos. 1, 2 y 3. Y trabajo 3 puntos de nuevo en las 3 cadenas que te encuentras después. 1, 2 y 3. Y te tiene que quedar así. Una cadena de separación y estamos de nuevo en la otra esquina ya. Te tienes que saltar esto. Aquí tienes tu primera V. 1, 2, 3 sacadas. Cierro, cierro, cadena. Dentro de la V, una V. Punto alto, cadena, punto alto. Cadena. De nuevo, 3 sacadas. 1, 2, 3. Cierro, cierro. Y he terminado esa primera V, separo con 3 para la siguiente V. Donde repetimos lo mismo. 1, 2, 3. Cierro, cierro, cadena. Dentro de la V, una V. Punto alto, cadena, punto alto, cadena. Y de nuevo las 3 sacadas en relieve. 1, 2, 3. Cierro, cierro. Cadena. Tengo la otra esquina. Ahora ya estaría en la espalda. Mirad. Ahora me voy directamente a estas 3 cadenas. Esto te lo salta y el punto bajo, después del punto bajo. 3 cadenas, los 6 puntos. Aquí hay que hacer 3 puntos, los 6 puntos y 3 puntos. Con lo cual tengo 3 y 3, 6 y 3, 12. Bueno, pues daros cuenta que aquí en el delantero, pues nos ha pasado lo mismo, que teníamos de 3, ya tenemos 6. 6 y 6, 12. ¿Veis? Nos cuadra perfectamente. Nos va a ir cuadrando siempre. Aquí 3 en las 3 cadenas. Los 6 puntos que me encuentro. Cinco y 6. Y los 3 puntos que tengo que hacer en las 3 cadenas. Y ya directamente hago una cadena y me voy a la esquina. Repito. 1, 2, 3. Cierro, cierro. Una cadena. Una V. Cadena. Y punto. Y cadena. ¿Vale? La V. De nuevo, repito. 1, 2, 3. 1, 2, 3 cadenas porque ya he completado esa primera V y me voy a la siguiente y hago lo mismo. Lo mismo en la otra V, la cadenita de separación y ya estamos aquí en la manga. 3 puntos, 3 puntos, 3 puntos. Los 3 que van antes. Los 3 que me encuentro.
y los 3 que van después. Cadena porque nos vamos ya a la esquina. Voy a hacer la esquina y nos vemos en el delantero. He completado la esquina, hago la cadena de separación y ya por último mis 3 puntos aquí en las 3 cadenas. Y los 3 últimos puntos. Siempre se empieza y se termina con 3 puntos altos. Y hemos completado la vuelta 1 y la vuelta 2. Y ahora vuelvo a la vuelta 1. ¿Vale? Voy a enseñaros cómo va quedando. Bueno, como veis, se distingue perfectamente delantero, manga, espalda. Y ahora vamos a repetir la vuelta 1. Vamos a repetir la vuelta 1, entonces empezamos siempre con los 3 puntos. Tengo mi primer punto con 2 cadenas, me voy al siguiente y hago esos 2 más. Tengo los 3 puntos. Bueno, pues ahora esta vuelta es de V's. Y donde tenemos la esquina, trabajaremos la esquina, que también va con V. Entonces, mi primera V, tengo aquí 3 puntos, en el del centro hago una V, con un punto alto, una cadena y un punto alto. ¿Vale? Y ahora, a continuación, aquí te has saltado un punto, has hecho en el del centro la V, te saltas un punto y a continuación, en este espacio de una cadenita que teníamos, terminamos con un punto alto. Bueno, pues ahora ya tengo la esquina. 1, 2, 3 cadenas para irme a la esquina. Y busco esta V que hicimos, recordad, puff, V, puff. Lo que pasa es que lo tengo del revés y por eso no lo veis, pero está aquí. Luego hicimos 3 cadenas de separación, puff, V y puff. Bueno, pues en esta V primera hago un punto bajo. Separo con 2 cadenas y me voy al centro al que tengo las 3 cadenas, después de haber pasado el puff, la V y el otro puff, ahí en las 3 cadenas, hago punto alto, 2 cadenas, punto alto. Ya tengo una V de 2 cadenas. Separo con una y repito, punto alto, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas y el punto bajo en la otra V. Y ya he completado esta esquina. La vuelta número 1 es muy facilita, se hace muy rapidito. En cada esquina haremos esto que acabamos de hacer aquí. Ahora repito en las demás. Y ahora estoy en la manga. Separo con 1, 2, 3. Estas 3 que hacemos luego nos sirven en la siguiente vuelta, en la 2, para hacer el aumento, que es donde hacemos los 3 puntos que sumamos. Y ahora voy a hacer primero aquí en este espacio un punto alto. 1. ¿Vale? Y ahora empezamos con las V. Salto este primero porque me voy a ir. Daros cuenta que aquí hay 3 y aquí hay 3 puntos. Siempre en el del centro de esos 3 es donde van las V. Entonces aquí mi centro está en este. Saltando el primer punto, una V. Punto alto, cadena, punto alto. Ahora, tengo que saltar 1, 2. En el tercero, punto alto, cadena, punto alto. De nuevo tengo que saltar 1, 2. Y en el tercero, punto alto, cadena, punto alto. Y ya me queda uno que lo salto y hago un punto alto en el espacio de la cadena. Te tiene que quedar punto alto y 1, 2, 3 V's y terminas con punto alto. Esa es la zona de la manga. Separo con 3 y ya estoy de nuevo en la esquina. Busco esa V, que tengo un puff y detrás una V, ahí hago un punto bajo. 2 cadenitas y mi centro de las 3 cadenitas que está aquí. Aquí hay otra V, pues aquí, antes. Tenemos que hacer la esquina, que es un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Tengo una V de 2 cadenas, separo con una cadena y vuelvo a hacer una V de 2 cadenas. Punto alto, 2 cadenas, punto alto.
y ya hago las 2 cadenas y el punto bajo en la otra V. Y he completado otra esquina. Estoy haciendo igual que aquí, igual que cuando empezamos con la primera vuelta. Ahora separo con 3 y siempre empiezo haciendo aquí un punto alto antes de las V y luego termino con otro punto alto. Ahora estamos en la espalda. Mi primera V salto solo un punto. Punto alto, cadena, punto alto. Y ya voy saltando 2. 1, 2 y en el tercero una V. Uno, 2 y en el tercero una V. Uno, 2 y en el tercero una V. Y ya salto 1 y termino con un punto alto. Te entra punto alto, 1, 2, 3, 4 V y un punto alto. De nuevo estoy en la esquina. 1, 2, 3 cadenas antes. Dentro de la V un punto bajo, 2 cadenas. Aquí en el centro donde tengo las 3 cadenas hago punto alto, 2 cadenas, punto alto. Tengo una V de 2 cadenas, separo con una cadena y vuelvo a repetir esa V de 2 cadenas. Punto alto, 2 cadenas, punto alto. Uno, 2 cadenas y el punto bajo en la V. Y he completado la esquina. 1, 2, 3 cadenas y aquí en el espacio hago un punto alto. Estoy en la manga. Salto el primer punto, hago una V. Punto alto, una cadena, punto alto. Salto 1, 2. En el tercero hago la V. Salto 1, 2. En el tercero hago la V. Y ya salto 1 y en el espacio hago un punto. Y ya he completado la zona de la manga, donde me entran 3 V, igual que en la otra manga. De nuevo estoy en la esquina. Justo antes hago las 3 cadenas, el punto bajo en la V, 2 cadenas y aquí donde tengo las 3 cadenas tengo que hacer 2 V separadas por un punto. Y las V son de 2 cadenas esta vez, en las esquinas. Ya he hecho una cadena de separación y tengo que hacer otra. Ya tengo las 2 cadenas y el punto bajo. Y he completado otra esquina. Y ya estamos finalizando en el otro delantero. 1, 2, 3 cadenas, un punto alto. Salto el primer punto y aquí hago una V. Salto un punto y ya los 3 últimos. 1, 2 y el tercero aquí en la segunda cadenita y 3. Y hemos completado la vuelta 1 de nuevo. Os voy a mostrar cómo va quedando. A ver, así. Bueno, pues mira. A ver que os explique. Prefiero ponérmelo así. Aquí te quedan los delanteros una V y en la espalda te quedan 4. ¿Por qué? Porque tú tienes aquí 3 puntos y 3 puntos al principio y al final. Que son como si contáramos otra V aquí. Porque aquí hacemos 3 puntos, pero corresponden a los 3 puntos donde podría ir en el centro una V. Lo que pasa es que queremos que nos queden los delanteros así rectitos. Entonces cuenta que aquí hay una y 2 V en realidad.
puntos para 2 V. 2 y 2, 4, pues lo mismo que tenemos aquí. 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Bueno, pues como veis, esto va creciendo súper fácil y súper rápido. Y vamos a ir repitiendo todo el tiempo esto. Ahora vamos a repetir la vuelta 2. Bueno, pues para la vuelta 2 voy a hacer 2 cadenas y giro y ya estaríamos del derecho. La vuelta 2 se hace del derecho. Tengo este primer punto hecho con esas 2 cadenas, me voy al siguiente y hago los otros 2 para tener siempre 3 puntos. ¿Vale? Y ahora, dentro de la V, cuando te encuentras una V, que yo me la encuentro ya inmediatamente, ahí dentro tengo que hacer 3 puntos. 1, 2 y 3. Y donde tengo 3 cadenas tengo que hacer 3 puntos. 1, 2 y 3. Así que has hecho, te has saltado este punto que hicimos aquí, ¿vale? 3 y 3 y 3. Ahora mismo tengo aquí 9 puntos. Una cadena de separación. Y te va a la V. Vamos a hacer la esquina, ya sabéis. 3 sacadas. Una cadena, tenemos que hacer dentro de la V una V de una cadenita. Una V chica, ¿vale? Le voy a llamar a esto. Una cadena de separación y de nuevo el puff. Y ahora tengo que separar con 3 y repetir lo mismo en la otra V. 3 sacadas. Cierro, cierro, una cadena y una V chica. Una cadena. 1, 2 y 3. Y aquí hemos completado una esquina. Una cadena. Directamente aquí en el espacio de las 3 cadenas van los 3 puntos. 1, 2 y 3. Y donde tengo las V, así que te tienes que saltar este punto, aquí donde tienes la V, hace 1, 2 y 3. Tienes otra V. 1, 2 y 3. Tienes otra V. 1, 2 y 3. Y ya no tienes más V. Aquí en el espacio de las 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y has completado la zona de la manga. Así que aquí hemos crecido, como veis. Se crece en la vuelta 2. Esta es mi vuelta 2. Aquí tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora voy a tener 3, 6, 9, 12, 15. 3, 6, 9, 12, 15. ¿Vale? Una cadena de separación. Repito la esquina. Las 3, ¿vale? Esto ya os lo he explicado, así que lo voy a hacer como más rápido. La V chica. Cadena. Y las 3 sacadas. Ahora separo con 3. De nuevo, aquí en la V. Cadena, la V chica. Cadena y de nuevo
1, 2 y 3. Y una cadena de separación. Vuelvo a estar, ahora estoy en la espalda. Pues tenemos que hacer en las cadenas 3. Y ya sabéis, en cada V, este punto te lo salta, te vas ya directamente a la V. Y en cada V tenemos que meter 3 puntos. Y 3. 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Y ya por último, 1, 2 y 3 en las 3 cadenas. He completado toda esa zona, he hecho mis 3 últimos en las 3 cadenas, una cadena de separación y hago la esquina. La voy a completar y ahora nos vemos. He completado esa esquina y ya estoy en la manga. Aquí hago mis 3 puntos antes, sobre las 3 cadenas que me encuentro. Y ahora te encuentras un punto y una V. Te vas a la V, 3 puntos dentro. Otra V. Voy a completar el lado de la manga y la esquina que va a continuación. Entonces ya completé la manga, la esquina y ya el delantero. ¿Vale? Completé la esquina, una cadenita, los 3 puntos sobre las 3 cadenas, los 3 puntos sobre la V y los 3 últimos puntos. Y ya he completado el delantero. Y ahora vamos a hacer, bueno, pues hemos hecho la vuelta 1, la 2, la 1, la 2. Vamos a hacer de nuevo la 1 todas las veces que haga falta, 2 cadenas, ¿vale? Todas las veces que haga falta. Y ya te queda en la vuelta 1 cuando hayas terminado el largo. Por eso yo me he quedado en la vuelta 15. Yo he trabajado así, con la vuelta 1, 2, 1, 2, hasta la vuelta 15. O sea, vamos a suponer que esta ya es mi vuelta 15. Tú la trabajas normal. La vuelta 15 se hace normal. A partir de la 16 es donde vamos a dejar de crecer. Así que normal, pues aquí hago mis 3 puntos. Tengo que hacer una V saltándome el primer punto. Aquí hago una V. Aquí ya me voy encontrando con más puntos, así que salto 1, 2, una V. Y si ya no tengo más puntos que saltar, salto 1 y hago un punto alto, ahí en el espacio. En la esquina vamos a separar con 1, 2, 3 cadenas. Y ya sabéis, en la esquina busco la V, es esta. Hago un punto bajo. 1, 2 cadenas. En el espacio de las 3 cadenas hago 2 V grandes separadas por una cadena. O sea, esta sería una V grande, porque va con 2 cadenas, una cadenita y otra V grande. Punto alto, 2 cadenas y punto alto. Dos cadenas de separación, en la V un punto bajo. Y ya te he completado esa esquina, separo con 3. Cuando salgo y cuando entro a la esquina, separo con 3. Y vamos, el primer punto aquí, un punto alto. Y ahora vamos haciendo V. Si os fijáis en el centro de cada 3, aquí tengo que hacer una. Aquí tengo otros 3, ¿veis? Por eso salto 1 y 2, porque me tengo que quedar aquí. Otra V. Aquí, otra V. Ay, que se me ha quedado aquí una... Perdón. Aquí. Otra V. Otra V. Y cuando ya no tienes más, haces un punto alto al final.
de nuevo la esquina, de nuevo ya estarías en la espalda, vas haciendo las V, esquina, manga, esquina y delantero. Voy a completar toda la vuelta, ¿vale? Y ya te imaginas, yo esta sería la vuelta 5, pero te imaginas que esta es la vuelta 15, para explicarte ahora la vuelta 16, cómo dejamos de crecer. Bueno, pues lo que os digo, imaginaros que, bueno, yo he completado la vuelta 5, pero imagínate que he completado la vuelta 15 ya. Yo he llegado con este largo en la vuelta 15 a la cintura más o menos, y voy a cerrar para luego llegar a completar hasta la cadera ya cerrado. Pero antes de cerrar, hago 4 vueltas más sin crecido. Entonces voy a tener un total pues de 15, pues de 4 vueltas más, 19 vueltas. Si tú quieres hacer 20 vueltas antes de cerrar, más o menos te tiene que llegar a un poquito más abajo de la cintura. Yo aquí he llegado arriba de la cintura, digamos por encima del ombligo, y un poquito más. Entonces son 4 vueltas más las que voy a hacer sin crecido. ¿Cómo? Pues empezamos otra vez con la vuelta, porque he terminado aquí como si fuera la vuelta 1, la de las V, y ahora en la vuelta 2 vamos a hacer lo siguiente. No crecemos directamente y es muy fácil, lo vas a entender enseguida, porque simplemente que nos vamos haciendo esos 3 puntos, siempre lo que nos encontramos ya y ya está. Hago 2 cadenas para hacer el primer punto. Siempre empezamos con esos 3 puntos, así que ya completo los 2 que me faltan. Vale, y ahora en las V tienes que hacer 3 puntos. Pues todas las V que te encuentres. Yo me he encontrado aquí con otras, pero tú en la vuelta 16 te vas a encontrar con bastantes más, porque ya has crecido. Vale, y ya cuando no te encuentras más vueltas, más V, perdón, recuerda que aquí hacías 3 y era con lo que crecías, así que ya no las vas a hacer. Haces un punto sobre el punto, en vez de saltártelo y hacer 3 puntos en las cadenas, haces un punto sobre el punto y ya no trabajas más puntos, no vas a aumentar más. Ahora, ¿qué teníamos que hacer? Una cadenita y hacer la esquina en relieve con los puffs. Así que esto es igual. Trabajas tu esquina igual. Aquí estoy haciendo la V. Cadena el otro puff. Y separaba con 3. Y en la otra V repito. La V. Y el último puff. Vale, pues una vez que has pasado la esquina, que la trabajas exactamente igual, aquí haces una cadenita y ahora aquí estaría en la manga. En vez de hacer 3 puntos antes y 3 puntos después, que era como aumentábamos, como ya no queremos aumentar, sobre el punto hago un punto. Y sobre las V, dentro de las V tengo que hacer 3 puntos. Cuando ya hayas completado todos los puntos, como te digo, ahí no tienes que hacer aumento, terminas sobre el punto. Una cadena y haces la esquina, ¿vale? De esta forma ya vas a trabajar estas 4 vueltas sin crecer más, siempre en recto. Aquí lo podemos apreciar. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 vueltas, como te dije. Pero es que las 4 últimas yo no las he trabajado creciendo. Entonces, 1, 2, 3, 4. Aquí, ¿veis? Que yo ya esta, que era donde yo tenía que hacer 3 puntos aquí, no los he hecho. El anterior sí. Bueno, pues, ¿veis? Es esta, como si fuera la 16.
la 17 es la de las V, pues sobre el punto haces un punto y luego ya una V en el centro de los 3 puntos. Luego, la siguiente, pues como no tengo que aumentar pues simplemente un punto y ya 3, ¿vale? Y lo de la esquina siempre va igual. Bueno, pues cuando ya has terminado ese largo, que te he dado al principio la medida, vuelve para atrás si quieres volver a saberla. Yo ya lo que tengo que hacer, a ver cómo hago porque no me entra bien la imagen. Entonces aquí lo que vamos a hacer en la vuelta 20 es cerrar ya. Entonces voy a empezar la vuelta, mirad. Y cuando llegue a la esquina, mira lo que vamos a hacer. Venga, voy a empezar la vuelta normal, como haría esta vuelta que corresponde a la vuelta número 2. Tengo que hacer... Hay que quitar el marcador. Tengo una cadena hecha ya. Hago otra, trabajo esos 2 puntos que me quedan y voy a ir haciendo dentro de la V esos 3 puntos hasta llegar a la esquina. Y 3, de nuevo 3 hasta llegar a la esquina. Bueno, y estamos llegando a la esquina. Aquí he hecho mi última V. Aquí voy a hacer como si estuviera haciendo un aumento, ¿eh? Vamos a hacer 3 ahí, aunque ya no hacíamos aumentos, pero aquí lo vamos a tener que hacer para rellenar este espacio porque vamos a cerrar en redondo. Entonces, mira, ahora te vas a encontrar que ya tienes una V y este sería el centro, que es donde tenemos una cadenita y otra V. ¿Vale? Aquí es donde haríamos ya el motivo bonito. Pero, bueno, no sé si hacerlo y ya cerramos. Sí, vamos a hacerlo. Cadena. Aquí, como yo no tengo que hacer ya más veces crecido, voy a directamente, aquí he hecho una cadenita de separación y directamente voy a hacer el otro motivo. No hacemos V por medio ni nada porque ya nos vamos simplemente vamos a cerrar. Y ahora hago aquí en el centro un punto alto. Y estaría, bueno, pues ahora me quedaría estos dos que son del otro lado. Pero como yo quiero cerrar, mira, voy, espérate que me ubique, con qué esquina hay que cerrar. A ver, con esta. Vale, ahora vamos a cerrar. Espérate porque estoy liada perdida, porque daros cuenta que ahora tengo que buscar cuál es la esquina. Voy a poner un marcador y lo buscamos y así veis vosotros también cómo buscarlo, ¿vale? Venga, voy aquí un poquito, que se vea mejor. A ver, como ha abierto mucho lo que es los píxeles, no se ve igual de calidad, pero es de la única manera que consigo que veáis todo el plano. Venga, mira por dónde vamos. ¿Vale? Entonces, ¿dónde tengo que buscar la otra esquina? Si este es mi delantero, aquí detrás. Aquí. Aquí detrás. Vale, aquí. ¿Veis? Y ya, si cierro, continúo toda la parte de la espalda. Entonces, aquí. Y esto sería como el espacio de la manga. Bueno, pues, a ver. Me he quedado, pero claro, tengo que hacerlo del derecho. Ay, qué lío estoy formando. Aquí, ahora. Vale. Vale. Ahora. ¿Vale? Aquí tienes la manga. Y como tienes que quedarte del derecho, pues continúas por aquí, que sería la espalda. Bueno, pues ¿cómo lo cierras? Pues ahora, ahí habíamos terminado con un punto alto, ¿no?
Pues ahora, aquí justo en el centro tienes las dos V, aquí tienes que hacer el punto alto igual que hiciste en el otro lado y haces el puff en el primero de la V que te encuentras con una cadenita y el otro. Y yo creo que así va a quedar bien. De todas formas, lo estoy haciendo aquí improvisado con vosotros y a ver lo que queda. Bueno, pues queda cerrado por completo. Vale. Ahora haríamos una cadenita y ya estos 3 puntos en el espacio de las cadenas. Es que estoy de pie y no puedo hacer igual, ¿eh? Ni mucho menos. Vale. Hemos cerrado. Hemos conseguido cerrar esta parte, pero no me queda como muy abierto. ¿Sabéis lo que vamos a hacer después? Mira, yo ahora ya continúo haciendo en cada V de la espalda hasta la otra esquina. Tenemos que hacer los 3 puntos. Voy aquí a continuar. Así, ¿vale? Voy a hacer otros 3. Así hasta la otra esquina que cerraremos de la esquina de la espalda con el otro delantero. Bueno, pues a ver. Vale. Mi idea era que quedara la manga un poco más cerrada, entonces te explico. Ahora yo la manga, yo después voy a trabajar sobre todos estos puntos en redondo y ya voy a dejar de hacer los puntos puff estos. Ese sería como mi último, así que aquí pues 3, pues tendré que repartir después en redondo 3, pues aquí haré 3, aquí haré 3. O sea, la siguiente vuelta es la de las V, así que voy a colocar una V aquí, una V aquí, una V aquí y una V aquí. Y luego ya aquí los centros, ¿vale? Y ya completaré siempre redondo. Pero en la zona de la manga, toda esta parte, pues me gustaría cerrarla respetando el motivo del puff. Así que eso ahí también tendremos que hacer algo, pero que luego, como para que se nos quede cerrado. Lo haremos como para que se nos quede cerrado. De aquí. Toda la esquina. Para luego solo trabajar sobre los puntos. Así que a ver qué me invento porque tenemos que hacerlo que quede mono aquí y además se nos cierre toda esta zona. Todo esto. Incluso las 3 cadenas. Y ya solo quedarnos trabajando aquí en los puntos. ¿Vale? Cuando, bueno, voy a dar esta vuelta para cerrar y eso lo voy a dejar explicado ya también. Porque lo demás va a ser dar vueltas, ¿vale? Hasta el largo que quiera. Bueno, pues aquí ya hemos llegado a la otra esquina. He hecho esos 3 puntos que tengo que hacer en el espacio y estoy ya en la esquina. Aquí hago una cadenita y me voy a ir a hacer el punto en relieve, el punto puff en relieve, que tenemos que hacer uno una cadena y otro aquí en el otro lado de la V. Vale. Y ya hacíamos un punto alto aquí en el centro. Hemos completado eso y mira, ya tengo preparado donde tengo que aquí para cerrar y continuar por el otro delantero. Entonces aquí busco que tengo aquí una V y aquí justo en el centro es donde hago el punto alto, ¿vale? Igual que he hecho aquí, aunque aquí no lo he hecho bien, me estoy dando cuenta, menos mal, porque donde lo tengo que hacer, algo he hecho aquí mal, sí, efectivamente, no lo he hecho bien porque me he metido más para allá
Y es aquí donde tengo que hacer el primer puff. Ahora cadena y el segundo es aquí. Bueno, pues me he equivocado, no pasa nada. Y ahora aquí es donde, bueno, ya te queda, ¿veis? La otra V. Aquí donde hago. Vale, ahora sí. Y ya tengo preparada que aquí, esta es la manga, y que aquí es donde hago. Después de la V, aquí que tengo un espacio de una cadenita, es donde hago el punto y ya completo el motivo del puff. Uy, qué mal se trabaja de pie. Vale, pues ahí hago uno, una cadena y el otro. Pero es que tengo que tener la cámara tan abierta, tan arriba, que me tengo que poner de pie. Si me siento, ya no sé si estoy cuadrada o no me estáis viendo o no me estáis viendo. Ya tenemos la otra manga. Ahora, hacía una cadenita para irme aquí al espacio y hacer 3 puntos. Y ya lo de los 3 puntos sobre las V. Completo hasta llegar a hacer mis últimos 3 puntos del final. Y ya habíamos cerrado toda la zona del canesú, trabajaríamos en redondo. Bueno, pues ya he completado esta primera vuelta ya con el cierre. Aquí está, ¿vale? Aquí está el delantero, hemos cerrado aquí, la espalda, hemos vuelto a cerrar aquí y ya el otro delantero. Y ahora ya pues giraríamos y daríamos una cantidad de vueltas que veamos que es suficiente para alargarnos un poquito más el cuerpo, pero ya estaríamos trabajando solo el cuerpo. Luego ya nos vemos para ver qué hacemos en las mangas. Y ahora vamos respetando vuelta 1 y vuelta 2 todo el tiempo. Aquí ahora mismo sería la vuelta, de nuevo la vuelta 1. Perdonadme. Ya sabéis, los 3 puntos siempre hay que respetarlo, que se empieza y se termina así. Y ya vamos a hacer V's. Aquí en el centro de los 3. Aquí no hay ni que ir contando. Si quieres ir contando, sabes que a partir de ahora te saltas 2 puntos y aquí. Pero es que como veis, son 3 puntos y en el de centro. ¿Dónde haces la V? Voy a ir hasta donde teníamos la unión para que veáis cómo en esta vuelta ya vamos a ubicar unas V y ya no nos vamos a volver a tener problemas. Ya siempre trabajamos en la siguiente vuelta pues 3 puntos sobre las V. Pero, aquí no la he hecho, hablando. Pero en esta vuelta es donde vamos a ubicar porque en las esquinas no tenemos V ahora mismo y tenemos que creo que entran como 3. Ahora lo vamos a ver. Voy a llegar hasta allí. Bueno, pues ya hemos llegado, ya he hecho la zona del delantero y ya hemos llegado aquí donde hicimos la unión. Y van a entrar 3 V, ¿eh? Donde entre puff y puff, aquí en el centro, aquí va una. Aquí, como hay mucha distancia hasta allí, pues aquí donde hicimos el cierre, ahí va otra. Que bien, la podemos hacer así o la podemos hacer sobre este puntito. Mejor. Ahí va otra. Y la otra va entre puff y puff aquí. Vale, pues cuando lleguemos a la otra esquina vamos a hacer lo mismo. Y ya directamente de nuevo al centro de los 3 puntos.
Estoy trabajando ya por la zona de la espalda. Hemos pasado el primer delantero y esa esquina y ya voy por la espalda. Tengo que ir haciendo V's todo el tiempo. Y lo mismo que hemos hecho aquí, cuando llegue al otro lado, tengo que hacer V, V y V aquí en el centro. Y ya continúo por los 3. Y bueno, siguiente vuelta. Como es la vuelta número 2, ya sabéis, dentro de las V empezamos con 3 puntos y terminamos con 3 puntos. Y dentro de las V, 3 puntos. Ya solo te vas a encontrar V. Ya no tienes esquinas ni tienes nada. Siguiente vuelta, de nuevo la de las V. Todo el tiempo que tú necesites para alargar. Yo voy a hacer y ahora te digo cuántas he hecho yo y ya nos pasamos a lo de la manga. Bueno, pues he tejido de largo extra. Mira, desde que cerramos aquí son 7 centímetros más. Tú puedes dar las vueltas que quieras. Yo he dado un total de, contando 1, 2, 3, 4, pero 5, porque en la quinta es donde aquí cerramos. Esta fue la última que hicimos justo cuando cerramos. Pues además de esa, con el cierre, 1, 2, 3 y 4. Acabas con la de punto alto. Y antes de cortar la hebra, como quiero dar una vuelta en todo en punto bajo, pues no la corto y sigo del derecho. Y aquí voy a subir por el delantero, voy a pasar por el cuello, luego voy a bajar por el otro delantero y toda la parte de abajo. Todo eso en punto bajo. Así que aquí hago una cadenita. A ver que se me cae. Y bueno, en las esquinas hacemos 3 puntos. Pero bueno, haré 2 y ya cuando vaya a cerrar aquí, cuando llegue de nuevo aquí, hago el que me falta. Entonces aquí hago 2 en la esquina. 2 puntos bajos y ahora vas haciendo en el punto que te encuentras. Aquí en la base otro, en el punto. O sea que es como si hicieras 2 puntos bajos en cada punto alto. Así. Aquí y en el punto. Puedes hacer, si quieres directamente, 2 puntos bajos en el punto, también puedes hacerlo, 1 y 2. Y te vas al otro punto y haces 1 y 2, como tú prefieras. Como veas que te gusta más que cómo queda. Y creo que así queda mejor. Así que me voy para atrás y todavía más fácil. Aquí solo tengo que hacer 1 y ya te vas al otro punto y haces 2. 1 y 2. Siguiente punto. 1 y 2. Siguiente punto. 1 y 2. Aquí como te encuentras con puntos tumbados, lo vas haciendo así todo el delantero. Cuando llegues, a ver que lo coloque. Cuando llegues aquí a la esquinita, en este primer punto haces 3 y ya haces todo el cuello. Como aquí te encuentras puntos, pues un punto sobre cada punto, que te encuentras puntos bajos de esa primera vuelta que hicimos. Y ya aquí en la otra esquinita del cuello, de nuevo haces 3 puntos bajos y continúas en los puntos tumbados, 2 por cada punto tumbado. Vuelves a llegar a la esquina, haces 3 y ya te encuentras un punto en cada punto. Hasta llegar a este primer punto que hicimos, haces el que te falta por hacer, como hicimos 2, haces el que te falta por hacer para tener 3 y ya cierras con punto deslizado. Mira, completé esa vuelta en punto bajo que teníamos que hacer por toda la parte de abajo, que subíamos. Lo primero que hicimos fue subir el delantero, luego cuello, bajar y completar toda la parte de abajo. Bueno, pues ya hemos dado toda la vuelta. Así que aquí hice mi último punto y cerré con deslizado. Y he completado, ya sabéis que en las esquinas tenemos que hacer 3 puntos para girar bien. Y lo siguiente va a ser ya completar la manga, que la vamos a cerrar aquí un poquito. Mira, yo tengo esta ya hecha. Y mira qué bien queda. ¿Qué hemos hecho? Pues he cerrado aquí, que se queda invisible, que ahora lo haré con vosotros.
y he dejado un ancho de manga, pues que me parece bien, ni más ancho ni más estrecho, para que sea cómodo, porque esto es muy grande. Entonces, como los cerrados, vamos a coger de nuevo la lana y la vamos a añadir aquí con un nudito de inicio. Y del derecho, aquí hiciste, recuerda que tienes que tener un punto alto, después una V, pues aquí localiza que tienes otro punto alto y después una V. Aquí, donde tienes el punto alto, ahí vamos a añadir. Hago una cadena y ahí mismo un punto bajo y una cadenita. Y ahora, deja esto ahí dentro escondido, que luego hay que rematar. Buscas aquí ese punto alto que está, a ver que no lo veo ahora, aquí. Ahí, punto bajo, cadena. Ahora te vienes a la V, punto bajo, cadena. Te vas a la V de atrás, punto bajo, cadena. Te vienes al espacio que después de la V, punto bajo, cadena. Detrás al espacio, punto bajo, cadena. Ahora te vienes detrás del punto bajo, que hay unas cadenitas ahí, punto bajo, cadena. Del otro lado igual, punto bajo, cadena. Ahora te vienes al punto alto, cadena, y detrás te encuentras que tienes otro punto alto, punto bajo, cadena. Y ahora ya estamos en las V y voy a entrar, voy a cerrar dos V para que me quede más cerradito. Entonces, dentro de la primera, punto bajo, cadena, dentro de la primera de atrás, punto bajo, cadena. Aquí en la segunda, punto bajo, cadena, y en la segunda de atrás, punto bajo, cadena. Y ya no cierro más, me queda este espacio y esta parte que hemos cerrado. Hemos hecho esta costura que queda invisible, ¿vale? Y ya me van a quedar, mira, ya te vienes a la siguiente V que tienes libre y ahí vas a hacer un punto bajo, dos cadenas y un punto alto. Y ahora, como pertenece a hacer la vuelta de los 3 puntos, yo voy a empezar sobre esta V con 2 y cuando termine hago el que me falta. Y ahora voy haciendo 3 puntos altos en cada V. Ya he cerrado la manga y me van a quedar 12 V's para trabajar en ella, siempre. Y voy a trabajar estas dos vueltas que se repiten. Ahora estamos haciendo la de los 3 puntos, la siguiente será la de las V, de nuevo la de los 3 puntos, de nuevo la de las V. Pues lo voy a hacer durante 11 vueltas para conseguir el largo. ¿Vale? Ya todo el tiempo sobre estas 12 V que me han quedado. Voy a dar toda la vuelta a la manga. Si tú la quieres más ancha, no cierres tanto como yo, no cierres a lo mejor sobre 2 V, cierra sobre la primera nada más. Si la quieres más estrecha, puedes cerrar una V más y lo adaptas a tu gusto. Pero tal como yo lo he dejado, queda muy cómodo. Estamos dando la vuelta a la manga. Voy a completar. Hasta aquí he completado ya la última V que me queda libre porque esta está cogida ya. Entonces tengo que terminar de hacer un punto que me faltaba porque empecé con 2. Entonces aquí me falta uno más. Lo hago y cierro aquí en la segunda cadena porque hicimos un punto bajo y 2 cadenas. Vale, bueno, pues hemos hecho nuestra primera vuelta y ahora vamos a seguir. No sé por qué me queda aquí tan abierto,
que igual para que no nos quede, porque en el otro lado no me ha pasado. No me ha pasado esto. Voy a contar y confirmar que tengo 12 como en el otro sitio. En el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues por eso es, porque me falta un grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tengo que tener 12. En la otra manga yo he dejado 12, así que es porque yo he hecho aquí. Tenemos que tener las dos mangas igual. Y lo he hecho seguramente para que no me quede ese espacio tan grande. Vale, ahora aquí hago el último punto que me falta. Y cierro en la segunda cadena con deslizado. Hago una cadenita. Y ahora sí, ¿veis? Ya sí queda. Vale, bueno, pues como os digo, tenemos 12 V ahora. En la siguiente vuelta tenemos que tener 12 V. Aquí habíamos cerrado, claro. Mirad. Aquí, si miro hasta donde he cerrado una V con una V. Y una V con otra V. Y esa es la V donde he tenido que trabajar un motivo para tener 12. Si no me quedaban 11. Vale, pues en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 grupos de 3 puntos. Y ahora me tienen que quedar la vuelta de las V y me tienen que quedar de nuevo 12 V. Y luego otra vez 12 grupos de 3. Entonces la vuelta de la V, la vuelta de los 3 puntos la empezamos haciendo 2 puntos. Y luego el último al final, para quedarte aquí en el centro. Y en la vuelta de la V empiezo con 3 puntos y ya me voy al centro de estos 3 siguientes y hago la V completa. Ahí no la he hecho completa porque la termino cuando llegue al final. Voy a empezar a contar V's. Tengo una, me voy al siguiente punto central de los 3. Tengo 2, me voy al siguiente. Tengo 3. Recordad que hacemos la V en el centro de los 3. Me voy al siguiente punto central. Tengo 4, 5, 6, 7, 8, voy girando, 9, un momentito, es que estoy de pie, no puedo igual. Vale, y van por el 9. Ahora no sé, ya perdí la cuenta. Vuelvo a contar, sin contar el punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, y el 12, que es el que me dejé con un punto nada más. Y el 12, que está aquí, aquí hago el punto que me falta, una cadena, y en la tercera cadena hago un punto bajo para quedarme ahí como centrada. Y ya tengo las 12 V. ¿Cómo empezamos la vuelta de los 3 puntos? Pues hacemos aquí mismo una cadena, entro dentro de esta V
hago un punto bajo y 2 cadenas para tener el primer punto y otro más. Tengo 2. Tengo que recordar que el tercero lo hago cuando termine, deslizo sobre la tercera cadena y ya estoy en el centro para poder empezar la vuelta de la V, que la empiezo con 3 puntos y directamente ya vas haciendo las V en el siguiente y luego completas como he hecho ahora. ¿Vale? Aquí ya es la vuelta de los 3 puntos, así que hago 3 puntos dentro de cada V. Y voy a continuar trabajando así un total de 11 vueltas. De las 11 vueltas, esta sería ya mi tercera. Hemos hecho 1, 2 y voy por la tercera. Un total de 11. Cuando termine las 11, hago una vuelta última en punto bajo, haciendo un punto bajo en cada punto, que me van a salir un total de 36 puntos. ¿Vale? Que es lo que tengo aquí. Así que voy a completar ya lo que me falta para tener esas 11 vueltas. Termino con mi vuelta en punto bajo en esos 36 puntos y remato las hebras y ya tendríamos terminado y listo el cardigan. Bueno, pues ya he completado la otra manga también. Y por último, ¿qué he hecho? Bueno, esto lo he hecho porque como me quedaba material, lo he decidido hacer una vuelta más solo en el cuello. He entrado aquí de los 3 puntitos que tenemos en la esquina, ahí en el primero, y he dado una vuelta del derecho de nuevo en punto bajo para como levantar otra vuelta más. Entonces ya tendríamos 3. La primera que hicimos cuando empezamos al principio del todo sobre las cadenas, la que hemos hecho después cuando hemos rodeado toda la chaquitita y la que acabo de hacer yo. Y le he puesto 2 borlitas aquí, que las he enganchado. Yo he hecho mi borlita y he entrado un lacito por un punto y otro por el de al lado y he hecho un nudito ahí. Nada más que eso. Si no quieres ponerle borla, no tienes por qué. Yo lo he hecho porque, bueno, me apetecía. Pero sin borla también está mono. Y como veis, pues queda un cardigan fácil, fácil. Lo he hecho en 2 días. Lo empecé ayer y lo he terminado hoy. Rapidito y súper bonito, calentito, abrigadito, porque lo he hecho con lana. Tú lo puedes hacer el material que tú quieras. Y ahora he puesto ya la cámara así como para que, porque lo tenía como muy abierta y no se ve bien la puntada como se ve de esta forma, que aunque no lo abarco todo, pero estáis viendo mejor la puntada. Mira qué bonito lo que se te queda aquí. Estas bolitas nos pueden servir incluso para cerrarnos aquí con un nudito. Y bueno, la parte de atrás, pues ya la estáis viendo, podéis alargar todo lo que queráis. Me parece súper fácil y práctico este cardigan. Así que anímate a hacerlo, que te va a encantar. Que en nada de tiempo lo tienes hecho. Y bueno, en descripción te dejo la cantidad de material. Y todo lo que te tenga que decir te lo dejo abajo en la cajita de descripción, ¿vale? Pero si te ves el vídeo, ni eso te hace falta. Porque la cantidad te la voy a dar ahora mismo. Pues lo acabo de pesar, 450 gramos de este material que yo he ido haciendo en hebras. Como estáis viendo, son conos industriales. Y bueno, este por ejemplo es muy finito. Le he metido este tono agua marina mezclado con 6 hebras del malva y 2 del agua marina o el verde agua. He metido 6 de malva, 2 de agua marina, me queda un total de 8 hebras y con eso he conseguido este grosor que veis aquí para gancho del número 6. Pues nada más que decirte que te animes a hacerlo, que me dejes un like, que te suscribas si aún no lo has hecho para apoyarme y poder seguir creando cositas tan monas como esta para ti. Nos vemos muy prontito. Hasta luego.